Y entonces vamos a hacer esto, no se está leyendo muy bien, no se puede leer muy bien, pero vamos a ver. Ya vamos a tratar de leer. Diseña una dos para guardar de los contactos de una persona con sus respectivos teléfonos, email, las tareas programadas para esa persona, o sea, fecha de inicio, fecha fin, de la tarea, contenido de la tarea. También es importante guardar información sobre los objetos. Puede ser libros, utensilios, herramientas. Que presta a sus contactos. Así también sobre su devolución, indicando la fecha de préstamo, posible fecha de devolución, el estado del objeto y cuando lo devuelve. Es importante ver la fecha de devolución, como también el estado del objeto. Listo. Entonces, este es el problema, ¿no?, que nos dan para realizar diseño conceptual. Luego vamos a hacer mapeo. Y por último, rápidamente el físico. Primero, identificar las clases, ¿no? Información de los contactos de una persona. Entonces, los contactos para quién son, para una persona. Ahora, con sus respectivos teléfonos, tan, tan, tan. En esta base de datos no me dice que es para los contactos de varias personas. Entonces, la base de datos solamente aplica para una sola persona. No es necesario hacer una base de datos multipersona. Entonces, lo que vamos a guardar son los contactos. Los contactos de una persona. Con sus respectivos teléfonos, email. Entonces, esto es el contacto, ¿no? Ahora, las tareas. Otra clase que puede ser programadas para esa persona. Las tareas para quién son programadas, para una persona. Fecha de inicio, fecha fin, estado de la tarea. También es importante guardar información sobre los objetos que presta a sus contactos. Así también sobre su devolución. Entonces presta y devuelve. Entonces hay un préstamo y hay por cierta parte una devolución. Indicando la fecha de préstamo, posible fecha de devolución, estado del objeto y cuando lo devuelve, donde está la fecha de devolución, como también el estado del objeto. Ahora, esto solamente es hacia una persona, ¿no? Puede ser hacia muchas personas. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, primero es la clase de contacto. Contacto. Entonces, los contactos, ¿qué es lo que tienen? Teléfonos, email, o sea, teléfonos y email. Ahora, ¿cuántos teléfonos tiene el contacto? ¿Tiene un teléfono, dos teléfonos, tres teléfonos? ¿Cuántos teléfonos? Porque me dice teléfonos, ¿no?
¿Alguna idea de cuántos teléfonos puede tener? Vamos a decir, como es un diseño conceptual sencillo, lo correcto sería hacer una clase de teléfono, ¿no? Pero tal vez error de tipo. Teléfono, email y su identificador. Luego, las tareas programadas para esa persona. Fecha de inicio, fecha de fin. Bueno, aquí identificador, fecha de inicio, fecha de fin, estado, em, y contenido. Contenido, que es básicamente como notas, ¿no? Hacer notas. También es importante guardar información sobre los objetos que prestan sus contactos. Entonces, primero necesita el objeto, ¿no? Objeto. Y este tiene, puede ser un identificador y un nombre. Un nombre. Listo. A ver. Entonces, la persona hace una transacción prestando un objeto. ¿Cuántos objetos puede prestar a un contacto? A un contacto, ¿cuántos objetos puede pedir prestado? Muchos, ¿no? Entonces, un objeto puede prestarse a un contacto o puede haber muchos objetos que se prestan a un contacto, ¿no? Y un objeto puede ser prestado a muchos contactos. Entonces, podría ser una relación de muchos a muchos, ¿no? Pero, em, si lo hiciera yo una relación de muchos a muchos, solamente podría prestar un objeto a un contacto una sola vez. No se olviden de eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, contacto uno objeto uno se lo presté una vez. Contacto uno objeto uno te lo quiero prestar de nuevo, ya no puedo, ¿no? Si es que hago una relación de mucho a mucho. ¿Por qué? Porque la primaria se repite. Uno 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 ya no da. Entonces, abrí una clase préstamo. Ya, una clase préstamo. Entonces, un contacto puede estar en muchos préstamos. O sea, se le puede prestar muchas veces. Y este préstamo es hacia un contacto. Lo mismo, este préstamo puede prestar muchos objetos. Y este objeto puede estar en ¿cuántos préstamos? En muchos, ¿no? Entonces, acá sería la relación de muchos, muchos. Siempre esto es una transacción. Detalle de préstamo. Ya, entonces, el estado del objeto y cuando lo devuelve es importante saber la fecha de evolución como el estado del objeto. Entonces, cuando yo lo presto, acá, puede que tenga una fecha de evolución, ¿no? Pero primero veamos el préstamo. Préstamo. A ver, ya. Entonces, el préstamo va a tener un ID, una fecha en la que fue prestado. Ahora, en este detalle, cuando yo lo presté en tal estado, ¿no? El objeto, porque acá me dice el estado del objeto. Este tiene un estado, cuando yo lo presté. Ahora, este préstamo, o puede ser una devolución, puede ser una clase de devolución tranquilamente, ¿no? Ahora, cuando devuelve, tiene que devolver todos los objetos que prestó, ¿no? Son uno muchos, y acá, uno muchos, o cero muchos. Acá se puede hacer de dos maneras en realidad, ¿no? Puedo ponerlo en detalle de préstamo la fecha de devolución y puede ser nulo si es que no lo ha devuelto todavía. Y puede tener el estado de devolución acá mismo. Entonces no sería tan necesario otra clase. Pero así como también se puede decir que existe una clase de devolución. Esa clase de devolución
es a préstamo. Entonces sería una relación de 0 a 1. Esa es otra manera de verlo. Ahora, las tareas, los contactos y tanto, esto es como si fueran a una sola persona. Fecha de evolución, como también el estado del objeto. Como les digo. Esto se puede poner acá. Fecha de evolución. Tranquilamente, ¿no? Porque lo devolvió acá. O también se puede hacer en una clase. Esto ya depende de su criterio de ustedes, de cómo lo quieran hacer. Ahora, también si quieren sería interesante poner una clase persona. No lo requiere, pero se puede hacer, ¿no? Sí, nombre, email, no sé. Imagínense que sea una cuenta. Entonces una persona tiene una composición, para que veamos el tema de mapeo, ¿no? De tareas. Y tiene una agregación. Esto vamos a decir que sí, sí, está bien composición. Agregación lo vamos a hacer en realidad. A una persona se le agregan tareas. ¿Ya? Y una persona también puede agregar contactos. Además, una persona tiene diferentes objetos, ¿no? Y un objeto le pertenece a una sola persona. En realidad acá puede ser a muchos, ¿no? Porque, pero vamos a suponer que la persona crea sus objetos, sus propios objetos. Entonces, así es como sería el diseño conceptual completo. ¿Se entendió? Acá puedo poner yo la fecha de evolución, ¿no? Tranquilamente. ¿Y cómo sé si es que ha sido devuelto? Porque la fecha de evolución es diferente de nulo. Y ya tiene su estado, ¿no? Estado en que fue devuelto. Como también puede haber una evolución. Esto depende de su criterio de ustedes, repito. Una clase de evolución. Va a tener una fecha, una idea. Y el contacto, lo mismo puede hacer muchas devoluciones. Y no, no serán muchas. Devoluciones de un contacto. ¿Y qué devuelve? Devuelve los objetos, ¿no? Devuelve objetos. Pero, o también puede hacer que devuelva un préstamo. Que devuelve un préstamo. Devuelve uno y puede estar en mucho. Una relación de 1 a 1, ¿no? 0 a 1. Puede ser que, ¿por qué 0 a 1? Porque puede ser que todavía no ha sido devuelto, ¿no? No está en ninguna devolución. Esta es otra manera de hacerlo. Sí, que lo requieren también. Ambos están bien. Ahora, en el tema del mapeo, podemos verlo acá. Este es el mapeo. Ya rápidamente vamos a ver el mapeo. Entonces, ¿cómo sería este mapeo? Ujú. Entonces tenemos contacto, que tiene una primera key, que es su ID, email y teléfono. Ahora, acá puede tener varios teléfonos. Ustedes pueden crear una clase de teléfono que tenga ID y número, ¿no? También. Porque en el problema me dice
guarda sus teléfonos. Teléfonos. Entonces, una clase de teléfono que tenga el contacto, ¿no? Puede que tenga varios teléfonos. O vamos a hacerlo una vez. A esto me refiero. La clase de teléfono. Entonces, este teléfono de acá ya no lo necesito. Y el contacto tiene muchos teléfonos. Este tiene un ID y un número de teléfono. Porque me dice que una persona tiene varios teléfonos. O puede tener varios teléfonos. Entonces, digo teléfono. Primero que va a ser ID, número. Ahora, la clave de uno siempre sea mucho. Entonces, ID contacto. Listo. Y vamos a decir que una persona se le agregan contacto. Entonces, contacto. Contacto tiene el ID, la clave de uno se da mucho, ya saben, ¿no? Entonces, persona tiene muchos contactos. Entonces, ID contacto. Va, perdón, y de persona. ¿A qué persona pertenece ese contacto? Pero acá, como es una agregación, la primaria son ambos, ¿no? ID y de persona. Entonces acá. Es importante que lo sepan. Acá, ¿cuál es la primaria? Ambas. Porque es una y este foráneo a la vez. Ahí sí. Y este foráneo a la vez. Primaria y foráneo. Eso es cuando es una agregación o ya sea composición. Después, acá igual se podría hacer agregación, pero está bien. Y de contacto es una key. Listo. Ahora, tarea. Persona tiene CI, email, CI, CI, nombre, email. Y esta persona es la que tiene tarea, ¿no? Mm, el primer key. Listo. Entonces, la persona tiene tarea. Tiene una primary key, esa tarea. Tiene un ID, fecha de inicio, fecha fin, estado y contenido. Estado finalizado, etcétera, ¿no? Listo. Ahora, esa tarea es una agregación de una persona, ¿no? Entonces, acá pide el 6 personas. Igual era 6 personas. Porque ¿cuál es su ID? 6 personas. Acá la primera key es esta y acá, foreign key, al mismo tiempo. ¿Sí? Esta es foreign. Listo. Ahora tiene una ficha de préstamo. Una ficha de préstamo. Este préstamo es de un contacto. Entonces, tiene un ID, tiene una fecha. Primary key. Luego tiene una foreign key. Ya saben, la clave de uno se va mucho. Entonces, la clave de contacto se va a préstamo. Y de contacto. Entonces, esta sería la ficha de préstamo. Pero además, necesito un objeto, ¿no? Objeto. Objeto que tiene un primary key que es ID nombre.
Ahí. Luego, ahora está la transacción, detalle de préstamo acá. Detalle. Préstamo. Tiene un estado en que fue prestado, vamos a decir. Y tiene, ¿cuál es su primaria key acá? Ambas, ¿no? Tiene el ID de préstamo y el ID objeto. Ambas son la primary key. A ver, esto lo voy a poner ahí. Está en medio de los dos. Tiene una primary key que son ambas y estas a la vez son foreign key. En su estado. Listo. Ahora, ¿qué más falta? Devolución. Devolución es lo mismo que detalle de préstamo. Devolución. Bueno, casi, ¿no? Que préstamo sería, ¿no? Lo mismo que préstamo. Devolución. Pero tiene un ID de contacto como foreign key y la clave de uno sea muchos tiene un ID de préstamo. Otra llave frente. Listo. Entonces, así sería el mapeo de este diseño conceptual. Todo está claro, ¿no? ¿O hay alguna pregunta? Ya, si no hay, vamos a continuar entonces. Vamos a hacer el diseño físico ahora, que es el diseño en SQL. Mm, Voy a partirlo así. Entonces, ya te database. Esto lo voy a poner más a la derecha. Contacto. Metemos esto. Perdón, create database. Database, primer parcial. Voy a poner en uso. Creo la base de datos. Parece que no se puede crear así. No, no sé. Ahora, créate table contacto. El contacto que tiene estos tres valores. Entonces el ID es un integer, not null. 6 personas es un int, not null. Email es un varchar, string, 120 caracteres, not null. Puede ser nuleable en este caso, ¿no? Ahora, me dice 6 personas, no me pide. Vamos a decir que la primary key es id y 6 personas. Pero persona todavía no está creado, entonces tengo que crear persona primero, ¿no? Aceptable persona. Y dependiendo de los datos de persona, ya se hace la el nombre email. Entonces, sí, es un varchar. No, not null. Y esta es la primary key. Nombre es un varchar. Y de 200 caracteres, ¿no? Not null. Y el email es un varchar de 120 caracteres y este puede ser un nuleable. Ahora, esta es la primary key, pero nos falta definir la llave Frane. En este caso de contacto. Es primary key y foreign key a la vez. Entonces, foreign key. ¿Cuál es? 6 personas. Referencias. A la persona, el campo 6. On delete, cascade.
update cascade. Listo. Ese persona de contacto. Ahora teléfono. Teléfono. Tenemos ID, número y de contacto. Entonces acá número y de contacto. Igual es un int not null. Y la primera key acá es solamente el ID, ¿no? Foreign key es ID de contacto. Hace referencia a el ID de contacto. Listo. Después tenemos tarea. Contacto. Aquí está. Contacto. Ah, ya. Contacto. La primary key de contacto son ambas, ¿no? ID y 6 personas, si se dan cuenta. ID y 6 personas es una clave compuesta. Entonces la foránea también tiene que ser una clave compuesta. Y de contacto, aparte de contacto, tiene que tener 6 personas. ¿No? Entonces esta tarea tiene 6 personas. Ah, perdón, en teléfono, acá. ¿Cuál es el ID de contacto? ¿Cuál es la primera key acá? Ambas, ¿no? ID de contacto y 6 personas. Entonces, eso nos faltó. 6 personas. Que igual es mejor en que. Pero esa hace referencia a ambas, ¿no? 6 personas. Int not null. Entonces, ID y 6 personas. Esta es ambas. Y acá sería el ID de contacto y no es 6 personas, 6. ID de contacto y 6 personas. 6 personas, señor, ¿no? 6 personas, correcto. Listo. Entonces, son ambas. ¿Por qué? Porque la clave de contacto, la primera key de contacto es ambas. Entonces, la siguiente es tarea. Que estos valores serían entonces. Tarea. Not null. Este puede ser un varchar. Así persona es una primera key, entonces lo mismo. No null. Es de tipo date, not null. Este igual es de tipo date. Estado, este estado puede ser que esté terminado, puede tener varios estados, ¿no? Pero vamos a decir que tenga solo dos estados. Estado o finalizado o en espera. Entonces es de tipo bool. ¿Cómo sería acá? Bool. Tipo de dato bool. Entonces es un char de 1. Contenido. Este es un varchar. De tipo texto, vamos a hacer que sea. Ahora, este tiene una foreign key. Una primera key. Acá la primera key es la ID y el 6 personas. Al mismo tiempo. La foreign key acá es 6 personas. Que hace referencia a personas. Pero 6. Listo. Ahora, ¿qué más? Necesitamos crear la tabla. Para crear la tabla préstamo,
Acá está, para crear la tabla préstamo. De uno muchos. Sí, creamos préstamos. Podemos crear préstamos sin ningún problema. Créate tabla. Préstamo. Y préstamo, ¿qué valores tiene? Estos valores. Y de fecha y de contacto, ¿no? Fecha de tipo date. Null. Int not null. Ahora tenemos una primera key y for key. Acá solamente es ID. Préstamo. A ver. Préstamo hace referencia a contacto, ¿no? Como foreign key. Pero contacto, ¿cuál es su primer key? ID y 6 personas, ¿no? Entonces en MPO lo mismo. En préstamo, ID contacto y al mismo tiempo 6 personas. ¿Por qué? Las foreign key son ambas. Estas son ambas. Sí. En préstamo tiene 6 personas. Esto, que es una foreign key al mismo tiempo. Listo. Y en devolución y de préstamo normal. Préstamo, nos quedamos acá con 6 personas. Y de contacto y 6 personas. Y se vuelven a unir al mismo link si es que se termina la reunión, ¿ya? Después, la foreign key es ID de contacto y 6 personas.